Hola, buenas tardes. En este vídeo voy a hacer ya el esperado vídeo sobre Kant y su ética. Y es que tenía muchas ganas de hacerlo, pero no me he podido sentar y hacerme los apuntes bien para poder enseñároslo. Pero bueno, ya lo tengo todo preparado. Y lo primero que quiero hacer es explicar los puntos que voy a ir, podríamos decir, desgranando. Me he dado cuenta que quizás este vídeo es más largo de lo que yo pensaba y sí que es verdad que en un primer momento había pensado en separar el vídeo en dos, pero me he dado cuenta que es un autor, sobre todo su parte, su propuesta ética, que pienso que si se separa, quizás podemos encontrar algunas dificultades a la hora de poder comprenderlo toda, pues en toda su completitud o sobre todo en esta propuesta que él hace, ¿no? Que veremos que solo nos vamos a centrar, como he dicho, en la parte ética. Entonces, sobre Kant y sobre todo del tema que vamos a tratar hay muchísimo contexto y normalmente con todos los autores lo hago, pero en este me lo voy a reservar para otra parte donde me gustaría, podríamos decir, analizar en profundidad un texto suyo que se llama ¿Qué es la ilustración? ¿No? Responde a esta pregunta. En este vídeo me voy a limitar simplemente a exponer lo que él propone a través de su teoría, ¿vale? Ética, como digo otra vez. Entonces, voy a tratar 9 puntos en total, que serán, en primer momento, una breve introducción a lo que es la ilustración para Kant, ya que veremos que esto tiene una influencia muy grande en lo que él nos explicará continuadamente. Luego, sus objetivos filosóficos, que veremos que son sus tres grandes obras críticas, ¿no? La más conocida, Crítica a la razón pura, pero veremos que tiene otras dos y una de ellas justamente es en la que nosotros pues nos centraremos. Luego, los usos de la razón, que veremos que tiene dos, la teórica y la práctica, que la práctica será justamente la cual nos centraremos nosotros. Luego, las críticas a las éticas materiales y teleológicas y su propuesta de ética deontológica, es decir, del deber. Luego hablaremos sobre los tres tipos de actuación, que serán conforme al deber, por deber y, digamos, en contra del deber. Luego hablaremos sobre la ley moral y el imperativo categórico, aunque sí que nos centraremos en esto, pero no será un punto demasiado importante. Veréis que es muy breve. Luego las formulaciones del imperativo categórico, que veremos que tiene tres, y los postulados de la razón práctica, que veremos que también son tres. Es decir, presupuestos que hace para poder, digamos, como demostrar o verificar para qué sirve o cuál es la razón por la cual sirve el hecho de actuar conforme al deber. Perdón, por deber. Entonces, vamos a comenzar porque esto nos va a llevar un ratito, ¿vale? Entonces, antes de comenzar, quiero decir que mi rigor en estos temas voy a intentar que sea lo más profundo posible, pero siempre puedo tener errores y sobre todo en estos temas tan amplios y sobre todo tan complejos a la hora de explicarlos de manera seguida y con apuntes que están hechos por mí en clase y que a veces pueden incluso llegar a ser un poco dispersos, pero bueno. Voy a comenzar, ¿vale? Entonces, como he dicho, la introducción que me gustaría hacer sobre Kant no la voy a hacer en este vídeo porque me parece que no es el tema principal. Lo que sí que quiero que mencionar, ¿no? Es Kant, sobre todo la época en la que nació, que bueno, nació en 1714 y murió en 1804. Si ya lo conocéis, sabréis que no se movió del pueblo donde vivió, vivió en Königsberg, en Prusia, en lo que sería hoy la parte de, no sé si no lo quiero pronunciar mal, pero Kaliningrado, ¿vale? Entonces, para tener un poco del contexto histórico y filosófico, cabe enmarcarlo dentro del movimiento, bueno, sí, dentro del movimiento de la Ilustración. ¿Cómo fue la Ilustración? Bueno, pues fue un movimiento cultural, intelectual del siglo XVIII, también conocido como el siglo de las luces, ¿no? Dentro de este siglo se enmarcan figuras muy importantes como Rousseau, Voltaire, no sé, Montesquieu, figuras que son muy importantes sobre todo para la civilización occidental, ¿no? Sobre todo la nuestra del siglo XXI. Esta ilustración, ¿no? Se basaba en la razón, en la ciencia y sobre todo en el conocimiento como
digamos, como mecanismos para combatir la ignorancia que había estado presente hasta el momento, ¿no? Por esa superstición y esas estructuras tradicionales de poder y de conocimiento que hasta entonces habían regido toda la sociedad y que los habían marcado dentro de unos límites que no les permitía avanzar, ¿no? Entonces, los ilustrados justamente defendían la libertad y la igualdad y el progreso, ¿no? Justamente para las mentes ilustradas, el progreso estaba basado en esa racionalidad humana y de acuerdo con la naturaleza, ¿no? Entonces ellos lo que querían o lo que aportaron, ¿no? Era una liberación de esas cadenas de la tradición, de esa superstición, de ese dogmatismo, de esa opresión, de la ignorancia que se había instalado en la humanidad y que hasta entonces era lo que estaba rigiendo esa sociedad, ¿no? Entonces tenemos que entender la Ilustración como un movimiento que pretende combatir justamente la ignorancia y la injusticia, ¿no? Pero bueno, ahora no vamos a hablar más sobre la Ilustración en términos generales, sino que nos vamos a centrar en en lo que entendía Kant por ilustración, ¿vale? Que es muy importante para poder acabar de comprender, digamos, su teoría ética, ¿vale? Entonces, como he dicho, la Ilustración fue definida muy bien por Kant, por el mismo autor, a través de una cuestión suya que le surgió, que hizo de ello una obra, que es un ensayo, que se llama ¿Qué es la Ilustración?, ¿no? Y es que para Kant la Ilustración es el proceso mediante el cual el ser humano sale de esa minoría de edad que él define como el proceso por el cual las personas aprenden a pensar por sí mismas, es decir, dejan de depender de otros para saber qué han de creer sobre el mundo y también sobre lo que tienen que hacer, que esto es un término muy importante, ¿no? Sobre lo que creen y lo que hacen, ¿no? Esas acciones que luego determinará justamente en la moralidad y en la ética, ¿no? En esa puesta en práctica. Y es que Kant decía que muchas veces el ser humano somos como niños, ¿no? En una minoría de edad, sí, porque no nos atrevemos a pensar por nosotros mismos, es decir, no utilizamos nuestra propia razón y nos dejamos guiar por otros y sobre todo también entendido ese otros como por la tradición o esas autoridades, ¿no? Que en ese entonces tenemos que entender como autoridad también la religión, ¿no? El término muy importante y ya vemos cómo influye sobre todo en Descartes y en Hume, sobre todo en Descartes. En Hume también lo vemos de manera evidente, pero de una manera muy, muy clara queda ya en Descartes, ¿no? Pero bueno, ya veremos también cómo Kant, con esos postulados que hace de las tres, digamos, de esa razón práctica, también veremos un poco de lo que es cómo queda impregnada esa tradición, ¿no? Pero bueno, igualmente, esto ya lo iremos viendo. Y para acabar de hablar más o menos de lo que es la Ilustración y todo el movimiento ilustrado, cabe decir el lema de la Ilustración, ¿no? Sobre todo porque lo creó Kant y es algo que se conoce mucho, ¿no? Que es el conocido sapere aude. Sobre todo yo creo que se ha conocido a través de la serie de Merlí, ¿no? Merlí sapere aude. Bueno, pues sapere aude significa atrévete a pensar, ¿no? Está en latín. Y lo que es digamos, un grito, ¿no? Una llamada a tener valor de hacer uso de la propia razón, ¿no? Y romper con esa tendencia de justamente, pues otra vez, ¿no? De esa autoridad y de esa tradición que había llevado justamente a no romper con esos límites establecidos por la propia sociedad, ¿no? Entonces, después de dejar esto un poco claro, vamos a hablar sobre los objetivos filosóficos y nos vamos a centrar en tres fundamentales, ¿no? Porque Kant lo que buscaba era la comprensión de aquello que era el ser humano, ¿no? Y se hizo tres preguntas. En primer lugar, ¿qué puedo saber?, ¿no? Y a través de esta pregunta propone su teoría del conocimiento para comprender cuáles eran las posibilidades y condiciones del mismo. Luego se cuestiona el qué tenemos que hacer, ¿no? Y es que él quiere establecer y justificar los principios de la acción humana y justamente las condiciones de la ética, ¿no? Que es justamente la obra que él hace, ¿no? O en la que él
se posiciona es a través de fundamentación de la metafísica de los costumbres, ¿no? Que trata justamente sobre esos principios morales y éticos. Al final su propuesta es una propuesta ética independiente a la religiosa, por lo que es autónoma a las que hasta entonces se habían dado, ¿no? Ya veremos también por qué critica esas teorías éticas materiales y teleológicas, ¿vale? Entonces, esta filosofía moral kantiana se enmarca, como hemos comentado, dentro del movimiento de la Ilustración, el cual desea esa salida del ser humano de esa minoría de edad en la que nos encontramos por pereza o por cobardía también, ¿no? Por ese no querer pensar por nosotros mismos, sino que ya nos venga impuesto a través de la sociedad, es decir, de la tradición o del poder que ya había establecido, ¿no? Entonces, podríamos decir que pasamos de estar sometidos a las decisiones de esos superiores, ¿no? De la iglesia o incluso de los propios monarcas, para comenzar a regirnos por nuestros propios principios y pensamientos, ¿no? Y luego, por último, el último objetivo filosófico se cuestiona el hecho de qué puedo esperar, ¿no? Y aquí lo que hace es analizar las condiciones y posibilidades de la realización del ser humano y de su destino. Y esto lo hace a través de la crítica del juicio, ¿vale? Entonces, después de dejar un poco introducido cuáles eran sus objetivos filosóficos, vamos a hablar sobre los dos diferentes usos de la razón. Y es que nosotros solo nos vamos a centrar en uno de ellos, que será el segundo que explique, pero igualmente cabe explicar los dos porque me parece que también es importante. En primer momento nos encontramos con la razón teórica, que esta razón se ocupa en el ámbito de la naturaleza y está aplicada al conocimiento de los hechos a través de los juicios, ¿vale? Los juicios es un término muy interesante del cual ya hay un vídeo en el canal que tratamos a través del libro de Xavier Zubiri de 5 lecciones de filosofía, en el que tratamos qué entendía Kant por filosofía, ¿vale? Hago un breve paréntesis, ¿vale? Esto ha sido un comentario, pero bueno, seguimos con la razón teórica, perdón. Entonces, esta razón es cuando estás pensando cómo funciona alguna cosa o cómo es el mundo, ¿no? Aquí solamente nos importa conocer la verdad. Ya está, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo. Cuando nos cuestionamos qué es un planeta o por qué llueve, ¿no? En estos casos hacemos servir nuestra mente para responder a estas preguntas sobre cómo son las cosas, sin importar qué hacemos con esta información, ¿vale? Muy breve resumen. Y ahora pasamos a la razón práctica, que es la que sí que nos interesa teniendo en cuenta que vamos a tratar su teoría, su propuesta ética o moral. Entonces, la razón práctica se ocupa de la acción humana, ¿no? Y se encarga de determinar cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que obrar. Además, busca establecer unos principios, que veremos que estos principios podremos deberemos llamarlos máximas o imperativos categóricos, ya veremos de lo que se trata, por los cuales se tiene que establecer y por lo tanto que hacer, es decir, que dur a terme, no sé cómo decirlo, la acción humana, ¿vale? Que sería en último término la acción moral, ¿no? Máximas o los imperativos que os comentaba. Es justamente cuando piensas en lo que tenemos que hacer o cómo nos tenemos que comportar. Aquí no solamente buscamos entender, sino que decidimos cómo actuar basándonos en unas reglas o en unos principios morales, que es justamente lo que se basan las máximas. Pongo un ejemplo. ¿Está bien mentir? ¿Tendría que ayudar a alguien que realmente lo necesita? Bueno, pues en estos casos utilizamos la mente para tomar esa decisión ética o moral, ¿vale? Entonces, ahora, después de explicar estos dos diferentes tipos de razón, la razón teórica y la razón práctica, voy a pasar a hablar de las críticas éticas y teleológicas que hace Kant. Y luego pasaremos a hablar sobre la propuesta que él hace sobre su teoría, su propuesta deontológica. Entonces, podríamos decir que en sintonía con su época, él tenía una pretensión de formular una nueva ética de tipo racional, ¿vale?
Por lo tanto, si es racional, tiene que ser universal, es decir, igual para todo el mundo, y necesaria, es decir, que no puede ser de otra manera. Estos términos seguramente ya os sonarán de cuando estuvimos hablando de Hume, ¿no? Pero bueno, no me quiero enrollar y vamos a seguir con Kant, ¿no? Entonces, tiene que ser universal y necesaria porque es racional. Por lo tanto, esta nueva ética nace justamente de las diferencias de esas éticas de la tradición. ¿Por qué? Porque las éticas tradicionales se caracterizan por ser, en primer lugar, materiales. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que tienen un contenido, ¿no? Que el cual tú conseguirás si actúas de una determinada manera, es decir, si actúas bien. Por ejemplo, si estudias y apruebas, esto es un ejemplo muy básico, muy tonto. Si estudias y apruebas, te compro un coche. Pero yo estudio para aprobar y por lo tanto para que me compren el coche, ¿no? Pero entonces estaría obrando, ¿no? Para conseguir, en este caso, el coche, que sería lo entendido, ¿no? Como lo material, ¿no? Actúo bien para conseguir algo. Entonces, lo que hacen es dar un contenido material que nos hace orientar nuestras acciones para un fin determinado. Y esto es algo que criticará Kant. Entonces ya tenemos, en primer lugar, lo critica por ser material. En segundo lugar, son teleológicas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues teleológicas viene de telos, que en griego significa fin, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo que sean teleológicas es que son éticas que buscan un fin de otra manera, podríamos decir. ¿Esto qué quiere decir? Si no mientes, irás al cielo. Es decir, que tienes que actuar bien para conseguir un fin que te llevará a un lugar determinado, ¿no? Bueno, en tercer lugar, son hipotéticas. Podríamos decir que son hipotéticas o que son condicionantes. ¿Qué quiere decir esto? Si haces X, conseguirás Y. Bueno, lo que nos está diciendo es que es una condición. ¿Y esto qué quiere decir? No, bueno, pues que se basan en imperativos o normas hipotéticas que son condicionantes. Esto quiere decir que no pueden ser universales y válidas para todo el mundo. Tan solo el fin o el contenido a realizar será válido para algunas personas que reconozcan la importancia que pueda llegar a tener, pero no será igual para todo el mundo, porque en diferentes lugares, para diferentes personas, puede ser que la importancia que tenga una cosa no sea la misma que tenga para otra. Por lo tanto, no serán ni universales ni contingentes. En cuarto lugar, son heterónomas. ¿Y esto qué quiere decir? Que es el opuesto a que son autónomas. Por lo tanto, las normas de las éticas heterónomas no vienen dadas por el individuo, sino que vienen de fuera, que es justamente una de las cosas que criticaba por esa forma, ¿no? sistemática tradicional de poder, que se había establecido unas normas y que no se podía salir de ahí, ¿no? Por lo tanto, podríamos estar hablando que es justamente esa minoría de edad, ¿no? Por lo cual no nos atrevemos a pensar de manera autónoma. Pongo un ejemplo. No mato porque si no iré a la cárcel. Entonces, no matas no porque pienses que matar no está bien, sino porque la ley te lo dicta y sabes que si lo haces irás a la cárcel. Pero no lo haces porque sabes que moralmente no es, o tu ética te dice que no está bien hacer eso, sino porque hay una ley que te prohíbe hacerlo. Luego, creo que en último lugar son a posteriori. ¿Y esto qué quiere decir que sean a posteriori? Bueno, pues que evalúan las consecuencias. Es decir, a posteriori significa que primero tiene que acontecer una experiencia, ¿no? Para luego poder evaluar la acción que se ha dado en este caso en el pasado. Por lo tanto, evalúan las consecuencias tanto positivas como negativas una vez ya son realizadas en la experiencia, ¿no? Entonces, estas éticas tradicionales, Kant las critica pensando en las éticas hedonistas y epicureístas, ¿vale? Las éticas de las cuales se basan en la búsqueda de acciones que nos lleven al placer y acciones que eviten el dolor, ¿no? Sí que es verdad que Kant también critica la ética propuesta por Aristóteles, que es la ética eudaimonista, ¿no? Que es aquella que busca el bien supremo para poder para poder encontrar la felicidad. Entonces, las limitaciones de las éticas de la tradición, que son teleológicas, materiales, hipotéticas, heterónomas y a posteriori,
tienen que ser sustituidas por una ética que tiene que ser en contraposición racional, universal, necesaria, a priori, formal y no material, ¿no? Esto es lo que él propone, es decir, una ética formal. Y es que para Kant, aquello más importante no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, ¿vale? La forma en la cual actuamos. Y es que para Kant, bueno, sí, para Kant la ética que él propone, es decir, la ética kantiana, busca no cuáles son las normas ni los objetivos que tenemos que conseguir, sino solamente nos indica cómo tienen que ser, ¿vale? Es decir, que tienen que ser normas necesarias, universales, por lo tanto, tienen que estar establecidas de forma autónoma, porque las decide el propio individuo, ya que ha salido, podríamos decir, de esa minoría de edad, ya se ha atrevido a pensar por sí mismo, ¿no? Sapere aude. Entonces, lo que él propone es una ética deontológica. ¿Qué es una ética deontológica? Bueno, pues es una ética del deber, ¿no? Que tiene una buena voluntad, ¿no? Aquí hablaremos de la buena voluntad y de la acción moral. Entonces, lo que él pretende es que estas normas se ajusten a unos principios universales, ¿no? Y es que para Kant el deber es un sentimiento exclusivamente del ser humano. En cambio, los animales, entendiéndolos, ¿no? Como que sienten unas necesidades pero no unas obligaciones, estas obligaciones para Kant se expresan en imperativos categóricos. Vale, entonces, voluntad podríamos decir que es la fuerza de actuar o la fuerza de voluntad, ¿no? Cuando decimos tiene mucha fuerza de voluntad, tiene mucha fuerza de actuar, aunque aquello que haga le cueste mucho o aunque quizás no sea lo más fácil de hacer, por eso decimos, ¿no? Aquello de la típica frase tiene mucha fuerza de voluntad. Bueno, entonces, ahora es importante decir que Kant entiende y da obviamente por sentado que el ser humano no es puramente racional, sino que es un ser humano, o sea, es un ser sensible y que se puede dejar guiar por esas inclinaciones y por esos deseos, ¿no? Y que justamente a veces esa razón y esos intereses, esos deseos, esas pasiones entran en conflicto. Pero que Kant justamente dirá que eso es debido a que nuestra voluntad, que es esa facultad, ¿no? Que está relacionada a la racionalidad, la que nos permite llevarnos a la acción y que será la voluntad la facultad que nos permite delimitarnos a nosotros mismos y actuar acuerdo a unas leyes o normas morales que nos damos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos seres autónomos, en contraposición a los animales, ¿no? Que es algo que él ya menciona en su tratado. Entonces, para Kant, aquello únicamente bueno es una buena voluntad. Es decir, una buena voluntad es una buena voluntad en sí misma, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, el ser humano no es un ser puramente racional, como por ejemplo Dios, pero puede actuar con buena voluntad o no, es decir, puede decidir. Y no tenemos una voluntad santa o buena en sí misma totalmente, es decir, que se valga a sí misma. Porque si fuera así, no tendría sentido el deber. Entonces, Kant, no obstante lo que acabo de decir, distingue una serie de características que no son buenas en sí mismas, pero que favorecen a la buena voluntad, como por ejemplo la audacia o la honestidad, ya que por ejemplo la audacia, puesta en práctica de una manera moderada, ¿no? Es buena, pero si nos pasamos en esta, podríamos decir, en primer momento, en esta virtud, podría acabar convirtiéndose en un fallo, ¿no? O por ejemplo también la honestidad. Tú puedes ser muy honesto y decirle a alguien las cosas como son, pero tú puedes decir a alguien las cosas como son y acabar hiriendo a aquella persona o decir las cosas de manera muy sincera, pero de mala manera, ¿no? Entonces ya estaríamos quitando esa, podríamos decir, esa parte positiva que tendrían esta buena voluntad, ¿no? En un primer momento. Entonces, ahora Kant distingue tres tipos de actuaciones, ¿no? Y es que Kant parte de que una acción moral es completamente buena cuando el cumplimiento del deber entra en conflicto con nuestras inclinaciones o deseos. Entonces, una acción moralmente correcta será aquella donde se ajuste el deber
aunque nuestras aspiraciones o deseos digan otra cosa completamente contraria, ¿no? Entonces, antes de pasar a hablar sobre las tres actuaciones, bueno, primero voy a hablar sobre las tres actuaciones y luego voy a poner un ejemplo con el cual se va a entender muy bien, ¿vale? Entonces, en primer momento nos encontramos con la primera actuación, que es actuar conforme al deber, ¿no? Que es una acción moral que se ajusta a la ley moral, ¿no? La persona que la hace, o sea, la persona hace lo que sabe que tiene que hacer, pero con vistas de un fin, ¿vale? Entonces, actúa bien, pero sabiendo que aquella actuación va a tener una repercusión, es decir, va a llegar a un fin, ¿no? Luego tenemos la actuación por deber, que esta es con la que nos tenemos que quedar. ¿Por qué? Porque es actuar por simple seguimiento de la ley moral, ¿no? Y no por otras razones como el interés o la satisfacción, ¿no? Son solamente estas circunstancias cuando la acción moral tiene un valor positivo y se actúa de buena voluntad, ¿vale? Y en tercer lugar nos encontramos con una actuación que es actuar en contra del deber, que es una acción moral, ¿no? Que es opuesta a lo que dicta la ley moral. Entonces ahora voy a poner un ejemplo que se va a entender muy bien. Es el ejemplo de un vendedor, ¿vale? Que dice que imaginaros que hay un vendedor que no cobra de más por sus productos, pero que lo puede estar haciendo por dos motivos. En primer lugar, lo puede estar haciendo porque quiere mantener su reputación y realmente lo hace por él mismo, es decir, por sus deseos, y no porque sabe que estaría mal para hacer cobrar de más a sus clientes, con lo cual tendría un interés personal, es decir, un fin, y aquí estaría actuando conforme al deber. Pero en cambio, si se comporta así porque es honesto y es su obligación porque sabe que es lo que se debe hacer, ¿no? Cobrar a sus clientes lo que debe y no aprovecharse de ellos, estaría hecha por deber, no conforme al deber, ¿no? Es una acción totalmente desinteresada. Entonces, vemos cómo actuar conforme al deber sería la actuación, la única buena en sí misma, porque no buscaría un fin, sino que se bastaría a sí misma, sería una buena voluntad en sí misma, ¿no? Entonces, la buena voluntad podríamos decir que es eso que escoge solamente lo que la razón, independientemente de lo que los deseos o lo que nuestros intereses nos digan, escoge lo que es bueno y necesario, ¿vale? Entonces, en estos tres tipos de actuaciones, Kant descubre lo que es la maldad y la bondad absoluta. Por ejemplo, si está mal mentir sobre cualquier circunstancia, admitir cualquier excepción implicaría las condiciones del mundo, ¿no? En la determinación de la propia voluntad y, por lo tanto, de su propia heteronomía, ¿no? Que esto podríamos decir que es como el rigorismo kantiano. ¿Qué ocurre? Que esto será muy criticado, porque aquí nos damos cuenta como Kant es puramente formal, es decir, no toma en cuenta ningún tipo de circunstancia, ningún tipo de persona, el momento en el cual se hace aquella acción, no toma en cuenta nada, ¿no? Porque pensar, el ejemplo este de mentir. Imaginar que nosotros sabemos que está mal mentir, por lo tanto no podemos mentir nunca, jamás, da igual la circunstancia que nos encontremos. Pero pensar que nosotros estamos en nuestra casa y que nos viene una persona llorando, suplicando que le dejemos entrar porque hay una persona que le está persiguiendo que la va a matar. Claro, si la dejamos entrar y luego viene esta persona a buscar a la persona que hemos dejado entrar a nuestra casa y nos dice, oye, ¿has visto a, yo que sé, a Pepe, que le estoy buscando, y tú le dices no, y Pepe está escondido en tu casa, tú estarías actuando para, según Kant, en contra del deber, porque tu deber moral sería no mentir, porque mentir en sí mismo está mal. Por lo tanto, no podrías mentir en ningún tipo de situación, porque eso sería aceptar la mentira. Entonces vemos cómo es puramente formal y será muy criticado. Pero bueno, vamos a seguir porque este ejemplo se me ha ido un poco de más. Pero bueno, entonces, ahora vamos a hablar sobre cómo tenemos que obrar. ¿Y obrar? Cómo tenemos que actuar. Y vamos a hablar sobre la ley moral y el imperativo categórico. Hay algunas palabras, perdón, que las digo en catalán y es que tengo todos mis apuntes en catalán, perdona. Entonces, ¿qué es en primer momento? Bueno,
Pues una ley moral y el imperativo categórico, que es de lo que vamos a hablar ahora, es una fórmula o un principio formal que adoptan las leyes y los mandatos que limitan, o una palabra muy interesante dentro del término filosófico de Kant es constreñir, ¿vale? Constriñen o limitan nuestra voluntad, ¿no? Y es que los imperativos expresan una relación de unas leyes objetivas del querer. Por ejemplo, aprobar un examen y la insatisfacción de la voluntad de los sujetos, ¿no? Es decir, aprobar un examen sin estudiar, ¿no? Pues sería este el ejemplo que quiero dar. Entonces, aquí Kant hace una clasificación de los imperativos y encuentra que hay generales y específicos. En primer lugar, la clasificación genérica encuentra dos tipos de imperativos. En primer lugar, los imperativos hipotéticos, y es que una acción es buena cuando sirve como un medio para un fin. Y en segundo lugar, los imperativos categóricos, que nos sirven para establecer cuándo una acción es buena en sí misma, independientemente de la finalidad que tenga esta, ¿vale? Esta es la clasificación genérica, la que acabo de hacer. Y ahora viene la clasificación según la manera cómo los imperativos constriñen o limitan nuestra voluntad. Y nos encontramos con tres, sí. En primer lugar, imperativos de habilidad o técnicos. Estos justifican la parte práctica de las ciencias. ¿Por qué? Pues porque no buscan valorar si el fin que persiguen es bueno o malo, es decir, bueno moralmente, ¿no? O incluso razonable, sino que simplemente se limitan a hacer servir la razón instrumental, porque busca los mejores medios para un fin determinado. Por lo que podríamos decir que aquí el fin es más importante que los medios que se utilicen, y esto estará completamente en contra Kant. En segundo lugar, dentro de la clasificación, los imperativos como limitan, ¿no?, esta voluntad, nos encontramos con los imperativos pragmáticos, que son consejos o guías con los cuales se escogen los medios para conseguir ser feliz. Y en último lugar nos encontramos con los imperativos morales o leyes de moralidad, que son los imperativos categóricos. Y es que estos imperativos solamente son posibles en los individuos que tienen libertad, por lo tanto, en el ser humano, ¿no? Y no podríamos decir lo mismo con los animales, o por ejemplo también con las máquinas. Y es que estos imperativos no reflejan la prudencia de las acciones, ni tampoco de los resultados, ni las consecuencias de las acciones, sino la forma y la intención que tienen, ¿vale? Por lo tanto, limitan nuestra voluntad en forma de mandatos o leyes que tenemos que cumplir de manera incondicional, es decir, sin tener en cuenta cualquier tipo de situación, momento, persona que la haga, da igual. Pues justamente por esto, por lo que hemos dicho, que su propuesta es puramente formal, ¿no? Ese rigorismo kantiano, ¿no? Se tiene que cumplir sin excepción, y de esa manera los imperativos morales serán valores de forma universal para todo el mundo y necesarios, que no pueden ser de otra manera, por lo tanto serán a priori, es decir, no tendrá que acontecer primero una experiencia para que luego se pueda hacer una valoración, sino que se valorará antes de que la acción acontezca. Entonces, Kant, para poder explicar la forma a priori del imperativo categórico, hace una analogía con las formas a priori, ¿vale?, que tiene el sujeto para poder conseguir un conocimiento objetivo del mundo. Y Kant, para establecer a priori esta forma que tienen que cumplir justamente las acciones que son moralmente correctas, ¿no? Entonces, para resumir, podríamos decir que el imperativo categórico es un principio formal o fórmula que pone el sujeto a priori para poder filtrar, podríamos decir, esas máximas que pueden ser elevadas a leyes universales morales, ¿vale? Y ya para concluir con este punto, decimos y recalcamos que las máximas son normas que se da el sujeto de forma autodeterminada, ¿vale? Ahora sí, vamos a pasar a hablar sobre las formulaciones del imperativo categórico, que como he dicho tienen tres. En primer lugar, la formulación de la ley universal.
lo que esta formulación nos dice es que tenemos que obrar de tal manera que nuestra máxima, es decir, que esa norma que el sujeto se da de manera autodeterminada, se pueda esdevenir, pueda esdevindre, pueda, pueda ser tomada de manera universal, ¿vale? En segundo lugar, la fórmula de la ley universal de la naturaleza. En muchos libros cabe decir que no entienden las formulaciones del imperativo categórico como si fueran tres, sino como si fueran dos. Veremos que esta segunda formulación tiene mucha similitud con la primera y lo único que cambia es tres palabras, que es de la naturaleza. Y ya está. Pero bueno, mientras que la primera ley nos decía, esa formulación, ¿no?, de la ley universal, que teníamos que obrar de tal manera que nuestra máxima pudiera ser tomada como ley universal por todo el mundo, ¿no? Esta formulación nos dice que actuemos solamente de manera que nuestra máxima pueda ser tomada una ley universal de la naturaleza. Lo único que cambia es de la naturaleza. Esta diferencia es algo que realmente, como digo, muchos libros, muchos manuales no tienen en cuenta porque es prácticamente lo mismo. Y luego, en tercer lugar, esta sí que se diferencia de la primera y de la segunda, es la formulación del fin en sí mismo, ¿no? Y dice que actuemos, solamente de tal manera que tratemos a la humanidad, a nuestra persona, es decir, a nosotros mismos y a todos los individuos, ¿vale?, de toda la humanidad, como un fin en sí mismo y no como un medio, ¿vale? Estos son importantes. Estas tres postulaciones del imperativo categórico son muy importantes. ¿Por qué? Porque ahora vienen los tres postulados de la razón práctica. Y es que estos postulados son muy importantes porque si no, no se explica que tenga un sentido ni teórico ni práctico el hecho de que Kant haga una propuesta ética ni formal. Bueno, ni Kant, ni cualquier filósofo, ni cualquier ética eudaimonista, ni epicureísta. Cualquiera propuesta ética no tendría sentido si estos tres postulados no se dieran, ¿no? Ahora veremos por qué. Los tres postulados son la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la libertad humana, ¿vale? Y son, bueno, antes de nada, decir que estos tres conceptos no pueden ser demostrados, ¿no? O sea, son contenidos que la razón teórica pura no puede demostrar porque están más allá de la experiencia. Y es justamente lo que Kant presupone. ¿Por qué? Pues aquí Kant lo que está haciendo, yo creo, aun entendiéndolo como un pensador racionalista, ¿no? Bueno, racionalista, empirista, que intenta hacer como ese mix, ¿no? Lo que hace aquí es como una apuesta, ¿no? Digamos que le favorece, da un poco de suerte, ¿no?, a esa fe racional, ¿no? Y es justamente por eso por lo que necesita de la postulación, es decir, por la presupuesto, ¿vale? Para poder entender el fenómeno de la moralidad. Y nos encontramos con tres. En primer lugar, como he dicho, la libertad humana, ¿no? Y es que si el ser humano no es libre de decidir y actuar según su voluntad, no tiene sentido el esfuerzo moral por actuar moralmente bien, ¿no? Vale. En segundo lugar, la inmortalidad del alma. Y es que, para Kant, si nuestra alma dispone tan solo de un tiempo determinado, es decir, de un tiempo finito, limitado, no tendría sentido el esfuerzo por mejorar, ¿no? Porque desistiríamos en este trabajo, ¿no? Y en último lugar nos encontramos con la existencia de Dios. Y es que Kant presupone su existencia para poder justificar la virtud y la posibilidad de conseguir la felicidad, ¿no? Y es justamente a través de esta postulación de la existencia de Dios cómo responde a la cuestión de qué puedo esperar, ¿no?, después de haber actuado conforme al deber. Y bueno, esta es la teoría y la propuesta ética formal que nos hace Kant. Sí que es verdad que me hubiera gustado extenderme en cada uno de los puntos que hemos tratado, pero pienso que ya lo podremos hacer más adelante cuando esto no esté orientado a temario de selectividad. Pero, como ya lo dije al principio de los vídeos de estos autores, está enfocado para poder hacer unos exámenes PAU, PAU, EBAU, no sé cómo le llamaréis vosotros, pero bueno,
Espero que os haya sido práctico este vídeo bastante extenso, que bueno, voy a intentar que no dure más de 40 minutos, así que bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo, como digo, espero que os haya parecido... Bueno, espero que os sirva, aparte de lo que os haya parecido, espero que os sirva para poder acabar de esclarecer lo que es Kant, sobre todo pues, ¿no? Pues justamente su propuesta ética. Así que bueno, espero que os haya gustado, que os haya entretenido y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Hasta la próxima.